Cuando ocurre un desastre, se convierte en noticia en todo el mundo, ya sea por la escala o por el espectáculo. Mira los escombros, observa los escombros en el aire. El costo financiero o las vidas perdidas. Estos eventos masivos llenan a la humanidad de fascinación y miedo. En esta serie, analizamos algunos de los mayores desastres que han azotado el planeta. Durante la próxima hora, veremos fugas, derrames y explosiones que han arruinado propiedades, devastado el medio ambiente y destruido vidas. El avance humano ha mejorado nuestra capacidad de crear y destruir. Y cuanto más avanzados nos volvemos, mayor es la posibilidad de calamidad. Enfrentamos los peores desastres causados por el hombre. Desde el comienzo de la revolución industrial, la humanidad ha seguido desarrollando y avanzando en la tecnología. En los últimos 250 años, los inventos más revolucionarios nos han impulsado a pasos agigantados y, para las personas de todo el mundo, han mejorado las condiciones de vida. Pero estos saltos gigantes también se han visto truncados por nuevos e importantes riesgos, a veces imprevistos, con las que hemos aprendido a lidiar, a menudo con terribles consecuencias. Para seleccionar los 10 desastres provocados por el hombre más importantes de la historia, hemos analizado los costos, aunque el precio que pagamos puede ser financiero, ambiental o medido en vidas humanas. Hemos estudiado accidentes en fábricas, minas, plataformas petroleras y otros lugares. Durante décadas, comenzamos la cuenta regresiva con este evento en el puesto número 10 de nuestro ranking. Desde que la humanidad comenzó a jugar con productos químicos hace más de 1000 años, ha habido explosiones accidentales mortales. Una explosión cerca de una gran ciudad puede causar un alto número de muertes y caos trágico. Ese es el desastre que ocurrió en la ciudad de Beirut en 2020, que ocupa el puesto número 10. Las explosiones químicas suelen ser similares. Los compuestos químicos reaccionan entre sí y crean gases que se expanden rápidamente. Agregue calor y materiales combustibles y puede generar una gran explosión. Cuanto más material tengas y más rápida sea la expansión, más poderosa y potencialmente mortal será esa explosión. El 4 de agosto de 2020, el puerto de Beirut experimentó una devastadora explosión de nitrato de amonio. El nitrato de amonio se usa para fabricar fertilizantes. También es muy utilizado como ingrediente en bombas caseras. Es barato, relativamente estable y fácil de conseguir. En 2013, el tribunal libanés confiscó la carga de un barco que hizo una escala no programada en el puerto de Beirut. El barco transportaba 2.750 toneladas de nitrato de amonio desde Georgia a Mozambique. Las autoridades descargaron la carga en un almacén del puerto y la olvidaron. Estuvo sentado durante casi 6 años, y eso es un problema. Si el nitrato de amonio no se almacena correctamente, la humedad puede filtrarse en él y, con el tiempo, se vuelve cada vez menos estable. Agregue solo la más mínima fuente de calor y puede explotar fácilmente. ¿Qué pasó? Dios mío. Ese almacén se convierte en un barril de pólvora de 2.500 toneladas que explota con una ferocidad increíble. Dispara una bola de fuego a cientos de metros en el cielo y envía poderosas ondas de choque en todas las direcciones, más rápido que la velocidad del sonido. La explosión rompe ventanas a más de 3 kilómetros de distancia. El estruendo sónico se escucha en Chipre, a unos 241 kilómetros de distancia, pero solo el Líbano siente las consecuencias.
Beirut es una ciudad concurrida y densamente poblada, y miles de edificios han sido demolidos o han resultado gravemente dañados por la explosión. En resumen, la mitad de la ciudad está en ruinas. ¿Qué? No hace falta decir que el sitio de la zona portuaria está completamente aplanado. 2.750 toneladas de nitrato de amonio envejecido e inestable pueden hacer eso, pero la pérdida de los edificios dentro y alrededor de la explosión no es nada comparada con el costo humano. El saldo del accidente es terrible. 220 personas muertas, 7.000 heridas y 300.000 sin hogar. Los residentes cercanos a la explosión murieron al instante. Aquí un minuto, se va al siguiente. La carnicería causada por la explosión hizo imposible la identificación de sus cuerpos. En un abrir y cerrar de ojos, Beirut se sumió en el caos, cambiando para siempre la vida de miles de libaneses. Los daños físicos se estimarán en más de 15.000 millones de dólares. Este accidente devastador y mortal podría haberse evitado si las autoridades libanesas hubieran tenido en cuenta la naturaleza volátil del producto escondido en el anodino almacén del concurrido puerto. Su negligencia criminal incita la ira de los libaneses. 6 días después del accidente, bajo la presión de la calle y después de que 4 ministros renunciaran a sus cargos, el gobierno libanés se ve obligado a dimitir. La recuperación será lenta. Las reverberaciones de la explosión del 4 de agosto de 2020 durarán 4 décadas. Los seres humanos laboriosos siempre han recorrido y explorado la Tierra en busca de nuevos recursos. La excavación es una actividad de alto riesgo y alta recompensa que a veces puede tener consecuencias impredecibles. Después del Líbano, nos vamos a Indonesia para analizar el desastre en el puesto 9 de nuestro ranking. La explosión del volcán de lodo Sidurio en la isla de Java en 2006. Los volcanes de lodo ocurren cuando el agua caliente y presurizada subterránea halla una salida, a menudo como vapor. Mezclado con tierra y rocas, el agua se convierte en una lechada de lodo presurizado, que puede ser propulsado varios cientos de metros en el aire. Cuando aterriza, puede crear flujos de lodo devastadores. Los volcanes de lodo a menudo se forman cerca de los de lava, porque el calor intenso y el aumento de la actividad sísmica en las cercanías pueden fracturar las rocas, donde el agua ha estado atrapada durante millones de años. La isla de Java se encuentra en medio de una zona sísmica activa, por lo que un volcán de lodo no es demasiado sorprendente. Sin embargo, no hay nada natural en esta erupción particular del volcán de lodo en la provincia de La petrolera indonesia PT Lapindo Brontis está explorando la zona en busca de un yacimiento de gas natural. En este punto, el pozo alcanza una profundidad de 3.000 metros. Es entonces cuando los ingenieros deciden prescindir de un encofrado de acero que permite evitar las fugas de las bolsas subterráneas. Cuando no están a más de 200 metros del depósito, notaron pequeñas surgencias de agua y material rocoso que provenían del pozo. Pero tienen un trabajo que hacer y deciden seguir perforando. En ese momento, y según sus instrumentos, nada hace pensar que estén al borde de una catástrofe, pero lo están. El 29 de mayo, el pozo de repente comienza a arrojar enormes chorros de gas, vapor y agua a varios cientos de metros en el aire. La descarga caliente y tóxica de la tierra es extremadamente peligrosa. Los ingenieros se esfuerzan por tratar de sellar el pozo vertiendo toneladas de concreto y lodo en el pozo. Pero nada ayuda. La erupción continúa y el lodo presurizado sigue llegando. Hora tras hora, día tras día. Es imparable. El volcán expulsa hasta 180.000 metros cúbicos de lodo por día, o más de 250.000 toneladas de material, suficiente para llenar una piscina olímpica cada 20 minutos.
Sorprendentemente, el flujo mantiene ese ritmo durante 4 largos años. Luego, en 2010, el caudal disminuyó a la mitad. Pero el lodo continuó brotando a un ritmo de 100.000 metros cúbicos por día. Eso basta para cubrir Central Park con 1 metro de lodo en un mes. El saldo final de la erupción fue de 12 muertos y 60.000 personas desplazadas. Aunque se construyeron diques, las aldeas cercanas aún se inundan. Las vías fluviales están contaminadas con tóxicos. Los científicos estiman que será el año 2036 antes de que el volcán finalmente deje de arrojar su peligroso lodo. Una cosa es segura, la región llevará las cicatrices de esta erupción para siempre. Bahías y calas del desierto antes prístinos siguen recibiendo marea negra. Ahora, en el número 8 de nuestro ranking, nos dirigimos a las aguas del Golfo de Alaska, donde vamos a ver cómo la devastación puede ser causada por la negligencia de un hombre y la inexperiencia de otro. Este es el notorio derrame de petróleo del Exxon Valdez. Es el 23 de marzo de 1989, poco después de las 9 de la noche. El Exxon Valdez, un superpetrolero de 300 metros de eslora y 250.000 toneladas de peso, sale de Alaska con más de 180 millones de litros de petróleo a bordo. Se dirige a Long Beach, California. Nunca llegará a su destino. Después de la medianoche, el barco viaja al sur unas docenas de kilómetros y el tercer oficial lo encalla en el arrecife BLY. La colisión destroza el casco. Durante las siguientes 3 horas, casi 22 millones de litros de petróleo se derramaron en las aguas prístinas de una reserva de vida silvestre de Alaska en Prince William Sound. Uno de los mayores desastres ecológicos de la historia acaba de comenzar. El capitán es convocado al puente. Según la normativa, no debería haber abandonado su puesto de mando en ese momento del viaje, pero se había emborrachado y se había acostado temprano. Al despertarlo, la tripulación intenta liberar el barco del arrecife. Pero todo lo que logra hacer es empeorar aún más los agujeros en el casco. Luego espera media hora para informar que el Exxon Valdez está en peligro. La grabación de su llamada por radio pasará a la historia. Esa es la voz del capitán del Exxon Valdez, presuntamente borracho, cuando alertó por primera vez a la Guardia Costera de Alaska de que el petróleo se estaba filtrando en las aguas del estrecho de Prince William. Más de 40 millones de litros de petróleo se filtraron de los tanques, cubriendo 2.000 kilómetros de costa con lodo negro venenoso. Diezmó la vida silvestre. Se estima que 250.000 de aves marinas, 250 águilas y 22 orcas se convierten en víctimas del derrame de petróleo. Al principio, el petróleo que se esparce y sus efectos tóxicos permanecerían en el delicado ecosistema durante mucho tiempo. Ambas playas, al cavar unos centímetros bajo las rocas, arrojaron petróleo. La limpieza le costó a la empresa Exxon más de $2.000 millones. Las costas más sucias fueron tratadas por sistemas de alta presión para eliminar los rastros de petróleo crudo adheridos a las rocas. Pero eso pudo causar más daño. Los productos químicos dispersantes de petróleo son tóxicos para criaturas marinas y el lavado a presión destruyó microorganismos y plancton, base de la cadena alimentaria. En el juicio, la compañía afirmó que Exxon culpó a un error humano del accidente. La compañía petrolera fue multada con $5.000 millones en 1994, pero durante 15 años impugnaron la suma hasta llegar a Estados Unidos. Corte Suprema. La cantidad se redujo a $2.500 millones en 2006 y luego, después de una nueva apelación, se redujo de nuevo a poco más de $500 millones en 2007. Eso es el equivalente a los ingresos de un solo día para la corporación multinacional.
Los residentes y la vida silvestre de BLY Island, Alaska, todavía viven con las consecuencias del 24 de marzo de 1989. Aunque tomó más de 25 años, la población de nutrias marinas ha vuelto a los niveles anteriores al derrame de petróleo, pero el impacto en la población de salmón ha sido dramático. Científicos creen que el salmón no se recuperará. La catástrofe está muy lejos de terminar. Más de 30 años después del desastre, las consecuencias ecológicas del hundimiento del Exxon Valdez siguen siendo claramente visibles. A pesar de la limpieza, Exxon dejó 90.000 toneladas de petróleo en las playas de Alaska. Un trabajo agotador, pero ya no es difícil por falta de imaginación. La minería del carbón es un trabajo muy peligroso. En el siglo XX, la industria minera del carbón experimentó un crecimiento exponencial para satisfacer la demanda cada vez mayor de energía. El evento que ocupa el puesto número 7 en nuestro ranking ocurrió en 1966, junto a una mina de carbón. Para los detalles, nos dirigimos a Gales y a la ciudad de Aberfan. Todos los días, cientos de toneladas de mineral se extraen de las minas y se transportan a la superficie en cintas transportadoras. Pero solo un tercio de lo que se toma es utilizable. Esta es la planta de superficie de cada mina. La escoria es el desecho del pozo. Una vez que el carbón se aísla del mineral, la roca restante e inútil, llamada desecho, se vierte junto al sitio de la mina. Los residuos mineros se acumulan diariamente formando gigantescos escombros. En 1966, la mina de Aberfan había estado en funcionamiento durante más de un siglo. Había acumulado 7 montones con 6 millones de toneladas de residuos. El montón de escoria 7 fue el más reciente. Aún así, ya tenía más de medio millón de toneladas de escombros, apilados a unos 30 metros de altura. El montón se alzaba justo encima de la aldea de Aberfan, una posición que había causado preocupación entre los residentes. Mucha gente ha hablado de la acción de la arcilla humedecida. La lluvia intensa sobre pilas de escoria puede convertir el residuo en lechada, causando colapsos. En octubre de 1966 había comenzado a llover en Aberfan, mucho. Es el 21 de octubre de 1966 y lleva semanas lloviendo. A las 7:30 de la mañana, un agente de vigilancia descubre que la escoria número 7 se había deslizado 3 metros durante la noche. Cierra el montón para obtener más botín, pero ya es demasiado tarde, a las 9:15 am. El montón de escoria se derrumba, 250,000 de toneladas de residuos se transforma en un tsunami de lodo de 10 metros de altura, cual corre por la ladera de la colina a 80 km/h. 2 granjas y sus habitantes son engullidos en segundos. Aunque los aldeanos son alertados por el rugido del deslizamiento de tierra, no hay nada que puedan hacer para evitar la tragedia que ven venir. La avalancha de lodo cruza un canal y se estrella contra la escuela del pueblo, enterrando parte de la calle y la escuela bajo toneladas de escombros a varios metros de profundidad. Y como el 21 de octubre era el último día del trimestre, la escuela estaba llena. Los frenéticos aldeanos de Aberfan entran en acción. Mineros, padres, vecinos, todos corrieron hacia la escuela para ayudar a salvar a los niños atrapados, algunos de ellos mismos hijos. Arañaron desesperadamente el barro, que ya ha comenzado a endurecerse. Lograron sacar al último sobreviviente de entre los escombros poco después de las 11 de la mañana, y después de eso, silencio. Ya no hay esperanza de encontrar supervivientes. Los que siguen cavando se aferran a la esperanza, pero saben que buscan cuerpos. Se necesitará una semana entera para extraer los restos de todas las víctimas. Un total de 144 personas murieron por el deslizamiento de tierra, entre ellos, 116 niños, la mayoría menores de 10 años. Es la peor pesadilla de un padre. Muchos están enterrados en fosas comunes con los amigos con quienes murieron.
El informe de la Comisión de Investigación considera a la Oficina Nacional del Carbón negligente y directamente responsable de la tragedia porque colocó el montón de escombros directamente encima del pueblo. La reina Isabel II visitará el lugar para rendir homenaje a las víctimas. El colapso de la espaldera no estaba claro. 7 era completamente evitable. A pesar de los hallazgos de la investigación, ninguno de los acusados fue procesado, despedido o incluso degradado. El pueblo de Aberfan sigue marcado hoy en día por el suceso y por la pérdida de sus hijos. Es el costo más grande imaginable, una comunidad destrozada, vidas desperdiciadas. Donde hay lodo, hay latón, dicen en Yorkshire. De hecho, donde hay lodo, hay menos latón. Exploramos el evento 6 de nuestro ranking en el Reino Unido. A veces, eventos aparentemente no relacionados pueden unirse para causar un desastre. Ocurrió en Londres en diciembre de 1952. Contaminantes, humo, arenilla y un gas corrosivo, el dióxido de azufre, se vierten en el aire donde el combustible se quema ineficientemente. En la década de 1950, Londres enfrentaba contaminación del aire, conocida como niebla. Con las centrales eléctricas de carbón, los incendios residenciales y los gases de automóviles, era común ver una densa manta de humo sobre la capital británica. De hecho, fue un londinense quien acuñó el término smog en 1905. Pero el 5 de diciembre de 1952, un conjunto único de circunstancias se combinaron para producir un evento de niebla, o smog, que hizo historia. El comienzo del invierno ha sido inusualmente frío, con temperaturas que caen por debajo del punto de congelación, lo que crea las condiciones perfectas para la famosa niebla de Londres. No ayuda que los residentes estén quemando más carbón para evitar el frío, y que el carbón barato que se quema en toda la ciudad produzca mucho humo tóxico. Si a eso le añadimos el nuevo sistema de autobuses diésel de Londres, que sustituía a los tranvías eléctricos, tenemos la receta para el desastre respiratorio. Si bien el smog no es inusual, lo extraño es que no se elimina. Un anticiclón se posa sobre la ciudad. Atrapa la gruesa capa de contaminación cálida bajo el aire frío sin una sola ráfaga de viento que la disperse. A medida que las chimeneas y los tubos de escape continúan arrojando humo, el smog se vuelve más espeso. 1.000 toneladas de partículas, 140 toneladas de ácido clorhídrico, 14 toneladas de compuestos fluorados y 370 toneladas de dióxido de azufre se añaden a la infusión tóxica. El smog asfixiante se sumerge en la oscuridad. La visibilidad se reduce a 1 metro y la población comienza a sentir los dramáticos efectos de la contaminación en su salud. El objetivo del experimento, para mostrar la reacción de los pulmones tras inhalar aire contaminado. Las personas caen como moscas por la contaminación que obstruye sus vías respiratorias. Es especialmente peligroso para cualquier persona que ya sufra de asma u otras afecciones respiratorias. Los casos de inflamación pulmonar están aumentando. Muchos londinenses siguen con sus vidas como si nada estuviera pasando. Pero los abrumados trabajadores del hospital saben que algo está terriblemente mal. El saldo final de estos 4 días de smog se estima en más de 100.000 personas enfermas, con 12.000 víctimas mortales, es decir, una muerte cada 30 segundos. El tráfico varía según el lugar. En el West End, como por ejemplo, en el Greenwich Circus, hay proporciones más o menos iguales. Después del desastre, Inglaterra aprobó nuevas leyes para evitar que una catástrofe como esta volviera a ocurrir. Aunque las cosas han mejorado mucho hoy en día, el Gran Niebla Tóxica de Londres es un recordatorio directo del volumen de gases venenosos que arrojamos a la atmósfera todos los días. También nos recuerda la importancia del clima y el efecto del tiempo en nuestro bienestar. Si no fuera por el sutil poder salvador del viento y la lluvia, cada toxina que derramamos en la atmósfera persistirá y nos perseguirá.
This black choking dust swirled through the sky and completely covered 1/5 of the United States landmass. De un desastre aéreo a otro, para explorar el evento que ocupa el puesto número 5 en nuestra lista, nos dirigimos al Gran Oeste americano y al Dust Bowl de la década de 1930. Las grandes llanuras de América se extienden sobre una meseta alta que atraviesa 10 estados y se extiende desde Texas hasta la frontera con Canadá. La Gran Depresión de 1930 centró las esperanzas de la nación en el noroeste. Desde el final de la Guerra Civil en 1865 hasta la década de 1920, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno instó a los ciudadanos a vivir en regiones poco pobladas. La idea era cultivar la tierra para alimentar al país, cuya población iba en aumento. Las fértiles llanuras y la casi interminable luz solar del verano producían cosechas abundantes y saludables. Cientos de miles de pioneros optimistas se dirigen hacia el oeste para cultivar millones de hectáreas de tierra que, hasta entonces, habían permanecido salvajes. Sus tractores arrancan los pastos largos y nativos para que los colonos puedan plantar más y más cultivos. Lo que nadie se da cuenta es que los pastos nativos mantienen el suelo unido y mantienen la humedad en el suelo. Ahora que los pastos se han ido, la tierra está a merced del clima. La lluvia cayó sobre la tierra reseca azotada por el desastre. Las fuertes lluvias a veces inundan las grandes llanuras, inundándolas. Pero en promedio, la tierra recibe menos de 30 centímetros de lluvia, lo que no es suficiente para sostener la mayoría de los cultivos. En su mayoría, las llanuras sufren sequía. Durante una sequía severa en los años 30, las cosechas se pierden, y sin césped para mantener la humedad en el suelo se convierte en polvo. Como meseta elevada, las grandes llanuras son frecuentemente azotadas por fuertes vientos que desnudan la tierra. Las fértiles tierras de cultivo con las que contaban los colonos, en cambio, son tragadas por enormes nubes de polvo denso que soplan a través de estados enteros. Entierra granjas, casas y sueños. Las peores tormentas de polvo convierten el día en noche desde el medio oeste hasta las montañas rocosas. Las tormentas son gigantescas. En mayo de 1934, una tormenta transporta 5.500 toneladas de polvo de aviones a Chicago antes de dirigirse a Nueva York. Ese invierno, cae nieve roja en Nueva Inglaterra. Un año después, el sol se ve opaco por la llamada tormenta del Domingo Negro. Envía 3 millones de toneladas de tierra vegetal al aire, reduciendo la visibilidad a cero y cubriendo todo. Debido a que los autos frecuentemente debían usar sus faros. Es imposible escapar de las tormentas del Dust Bowl. Y mira cómo esta preciosa tierra sopla a los 4 vientos. El impacto en las granjas del Gran Oeste americano es instantáneo y devastador. Los agricultores en bancarrota se ven obligados a abandonar sus tierras porque una granja sin tierra vegetal ya no es una granja. En 1936, las pérdidas diarias se estiman en el equivalente a $500 millones. Estas tormentas persistirían hasta el regreso de las lluvias en 1939, pero el daño causado al medio ambiente fue demasiado grande. Las llanuras que habían existido durante milenios con pastos nativos ahora no tenían tierra vegetal para que creciera nada. Más de 100 millones de acres, un área más grande que Alemania, eran ahora efectivamente estériles. La producción de granos en Estados Unidos se redujo a la mitad. Esto ocurrió durante la Gran Depresión, dejando a muchos de los 2,5 millones que abandonaron sus granjas con pocas oportunidades de reiniciar. 500.000 acabarán en la calle. Oficialmente, el Dust Bowl se cobró 7.000 vidas por afecciones pulmonares y enfermedades relacionadas, pero eso ignora la pobreza extrema, el hambre o las enfermedades relacionadas con las deplorables condiciones de vida. 70.000 refugiados del Dust Bowl representan un nuevo problema para el gobierno. Campamentos de ocupas preocupan a las autoridades sanitarias por sus condiciones de vida. 70.000 refugiados del Dust Bowl representan un nuevo problema para California. Aparecen campamentos ilegales. El verdadero precio de estos años dramáticos y desgarradores es, sin duda, mucho mayor. Las repercusiones de la desafortunada tragedia del Dust Bowl de las grandes llanuras duraron décadas.
le costó a los Estados Unidos una economía estimada en $50.000 millones y desencadenó una migración sin precedentes a medida que la gente se dirigía más al oeste para tratar de comenzar una nueva vida. Podría llevar siglos evaluar el impacto a largo plazo de este noble experimento que salió terriblemente mal. Fue un desastre humano, ambiental y económico al nivel de Estados Unidos. Y todo era evitable. Permítanme ser claro, BP es responsable de esta fuga. BP pagará la factura. Hemos visto que los derrames de petróleo son realmente devastadores, pero el Exxon Valdez fue una gota en el océano en comparación con nuestro desastre número 4, uno de los mayores desastres ecológicos de todos los tiempos, la explosión de Deepwater Horizon en 2010 en el Golfo de México. La perforación en busca de petróleo está plagada de peligros. El petróleo y el gas natural a menudo se encuentran juntos, y aprovechar una reserva presurizada puede producir resultados explosivos, literalmente. Es abril de 2010. Una plataforma petrolera se encuentra sobre un pozo de 1.500 metros de profundidad en el Golfo de México. La operación consiste en perforar el lecho marino en un área de 6.000 metros para llegar a un depósito de petróleo. La plataforma de extracción está a punto de relevar a la de perforación al final de su misión. En este momento clave, los operarios prueban la presión en el interior del pozo para verificar que no haya fugas. Al principio, todo sale bien, cuando de repente, el gas presurizado fractura el sello de hormigón. Luego se enciende y la plataforma explota. 11 muertos, 17 heridos. Eso es solo el comienzo. A tan solo 25 kilómetros de la costa, ya son visibles las primeras mareas negras. A 15 millas de distancia, aparecen las primeras vetas de petróleo crudo en la superficie. 36 horas después de la explosión, la plataforma vuelca y se hunde en el Golfo de México. Lleva consigo todo lo que ayudó a evitar que el hidrocarburo se escapara del pozo. Luego, el petróleo crudo fluye directamente al océano. Según BP, la tasa de fuga alcanzó 1.000 barriles por día, o 150 litros de hidrocarburos por minuto. Un desastre ecológico como ningún otro. Más tarde se revelará que BP había subestimado enormemente la tasa de derrame. Los científicos calculan que la monstruosa fuga arrojaba más de 8.500 litros por minuto. Es decir, 60.000 barriles, o 12,5 millones de litros, al día. Se necesitarán 3 meses para cerrar el pozo. Para entonces, casi 4 millones de barriles se habrán derramado en el Golfo de México. Más de 500 millones de litros, un desastre sin precedentes. Y vemos evidencia que contrarresta la impresión de que el petróleo está contenido. Manchas negras mezcladas con algas que bordean las playas de arena blanca. El impacto ambiental sobre los peces, aves y mamíferos marinos atrapados por el derrame de petróleo es horrendo y, en algunos casos, irreversible. Más de 1 millón de aves mueren junto con innumerables peces. Las tortugas marinas en peligro de extinción sufren pérdidas por decenas de miles, y las poblaciones locales de delfines y ballenas son diezmadas por el desastre. A pesar de las extensas operaciones de limpieza, la limpieza nunca se completará. Con tanto petróleo en un área tan grande, la tarea es imposible. La fauna marina sufrirá las consecuencias durante décadas. La investigación demostrará que BP había tratado de reducir la calidad de los materiales utilizados en la plataforma. Los investigadores concluyeron que el uso de materiales inadecuados contribuyó a la fuga de gas y a la explosión. El cemento para sellar el pozo no era adecuado para las altas presiones a tal profundidad. La fuga de gas no fue por la explosión, sino por negligencia humana, dañando el medio ambiente. BP acabaría pagando $60.000 millones para tapar la fuga, limpiar las aguas y las costas, y compensar a las víctimas.
Pero la biodiversidad del Golfo de México aún lleva la mancha de este derrame de petróleo. Carburo Unión Bhopal. Ellos son responsables del continuo desastre en Bhopal y deben pagar por ello. El desastre que ostenta el puesto número 3 del ranking nos lleva a Bhopal, en el centro de la India. En 1984, esta ciudad de 800.000 habitantes sufrió un desastre químico que todavía hoy afecta a las personas. Union Carbide es una empresa química estadounidense. Desde 1969, su planta en Bhopal produjo un popular pesticida agrícola llamado Sevin. Mientras que el resto de la industria cambió los métodos de producción para utilizar ingredientes menos peligrosos, Union Carbide siguió utilizando el metoisocianato químico altamente tóxico, o MIC. 10 veces más mortal que el cianuro, es especialmente peligroso si se almacena incorrectamente. Las muestras de tanques subterráneos se analizan regularmente para detectar contaminación. Sin embargo, la planta de Bhopal, con una larga lista de errores humanos y negligencias, junto con un mantenimiento deficiente, auguraba un desastre inevitable. Quedaron toneladas de gas letal en los tanques tras la fuga. Octubre de 1984, un tanque de almacenamiento defectuoso que contiene 42 toneladas de MIC queda fuera de servicio. Como parte del proceso, los ingenieros apagan la antorcha que se supone que debe quemar cualquier gas que pueda fugarse. La llama nunca se volverá a encender. El desastre es inminente. Dentro de la fábrica, muchas de las tuberías y válvulas se han deteriorado. Ningún sistema de seguridad funciona correctamente. El 2 de diciembre, el agua se infiltra en el tanque que se desconectó. El MIC, almacenado en el tanque, debe mantenerse seco. El agua desencadena una reacción química que libera un calor tremendo y el sistema de enfriamiento se desactiva. El aumento de calor aumenta la presión dentro del tanque. El 3 de diciembre, poco después de la medianoche, el tanque se rompe. En una hora, libera en el aire 30 toneladas de una de las toxinas más mortíferas del planeta. La fábrica cuenta con 2 alarmas, una para los empleados y otra para la comunidad circundante. En otro acto mortal de negligencia, ninguna de las alarmas funciona. Mientras los empleados huyen del sitio de la fábrica, pasa 1 hora y media antes de que la población sea alertada. Para miles de personas ya es demasiado tarde esa noche, aproximadamente 42 toneladas de MIC se liberan al aire. Viajando a Sotavento, entra en Bhopal y en los pulmones de los residentes mientras duermen. Cuando se inhala, la CMI irrita los ojos, la nariz y la garganta y causa espasmos musculares. Estos síntomas son la primera indicación para las decenas de miles de víctimas de envenenamiento de que había un problema en la fábrica. 3.000 personas morirán casi instantáneamente. Cientos de niños se verán afectados por los gases del MIC, envenenados dentro de sus propios hogares. 8.000 personas pierden la vida en las 2 semanas siguientes. El saldo final es de más de 20.000 muertos y muchos más de 500.000 enfermos por el accidente. 40 años después, muchos de ellos siguen recibiendo tratamiento. La exposición a la CMI puede causar problemas de salud a largo plazo, que incluyen problemas de visión, respiratorios y neurológicos, abortos espontáneos e incluso retraso en el crecimiento de los niños. El CMI pesa más que el aire, afectando desproporcionadamente a los niños. Sus vidas cambiaron para siempre. Union Carbide finalmente llega a un acuerdo extrajudicial, acordando pagar más de 700 millones de pesos, o menos de 12 pesos por persona lesionada. Los tribunales de Estados Unidos bloquearon enjuiciar a la junta directiva de la compañía, pero en 2010, más de 20 años después del desastre, los tribunales indios sentenciaron a 8 ejecutivos indios a 2 años de prisión por causar muertes negligentes.
Pero ese castigo mínimo tan esperado es un pequeño consuelo para las víctimas de envenenamiento que sufren. Hasta ahora, hemos visto explosiones, colisiones y colapsos, pero no todos los desastres provocados por el hombre llegan con una explosión. De hecho, el desastre número 2 de nuestra lista ocurrió con apenas un susurro, pero podría ser el más mortífero de todos. Es la gran mancha de basura del Pacífico. Este vórtice es como una sopa masiva hecha de una mezcla de basura de diferentes tamaños. Algunos trozos alcanzan los 50 metros de largo. Pero la mayoría son pequeños trozos de plásticos y microplásticos desechados y degradados que contaminan el océano, matan la vida marina e incluso llegan a nuestra cadena alimentaria y al torrente sanguíneo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción de plástico comenzó a crecer a pasos agigantados. Desde entonces, el plástico se ha vuelto omnipresente, sin que nadie sospeche que pueda causar problemas. Lo que no va a un vertedero finalmente llega al océano. A lo largo de las décadas, las corrientes oceánicas predominantes han reunido todo este plástico en dos gigantescas masas giratorias llamadas giros. Están en constante movimiento de oeste a este y de este a oeste, entre Japón y Estados Unidos. No sabemos cuánto plástico contienen, pero las estimaciones conservadoras sitúan la cifra en 180 millones de toneladas, y está creciendo en 10 millones de toneladas adicionales cada año. Unas 250.000 toneladas están en la superficie, el resto se hundió. En total, hay más de 5 billones de piezas de plástico. El parche había sido teorizado durante mucho tiempo, pero no fue descubierto hasta 1997 por Charles Moore, un navegante que navegaba hacia Hawái. Dijo que durante una semana entera, donde quiera que mirara, veía basura. El descubrimiento conmocionó al mundo. El parche plantea enormes problemas. Las redes perdidas de los barcos de pesca que terminan allí todavía capturan vida marina, no solo peces, ballenas, focas y tortugas mueren lentamente por asfixia. Las aves marinas pueden confundir los gránulos de plástico y las tapas de las botellas con comida y comérselos o dárselos a sus polluelos. Estos pedazos de basura no digeribles pueden romper sus entrañas. Una bolsa de plástico parece una medusa para una tortuga hambrienta que puede tragarla y asfixiarse. Los restos flotantes crean un problema aún mayor. Bloquea la luz solar. Eso significa que las algas y el plancton, el primer eslabón vital de la cadena alimentaria del océano, no pueden crecer. Los animales que dependen de ellos pueden morir de hambre o incluso confundir pequeñas partículas de plástico con ellos. De cualquier manera, afecta a toda la cadena alimentaria, matando lentamente al océano. Hoy en día, se están formando vórtices similares en todos los mares del mundo. Y cada año crecen y son imposibles de limpiar. Es el único desastre de nuestro ranking que afecta a todo el planeta y a todos sus habitantes. Incluso podría amenazar directamente la supervivencia de la humanidad, porque sin un océano libre de desechos, nadie sabe si el planeta finalmente seguirá siendo habitable. Probablemente tendremos que esperar varios siglos para medir las consecuencias reales de este vórtice de residuos plásticos que obstruye el corazón del Océano Pacífico. Ahora revelaremos el desastre número 1 de nuestro ranking, puso en peligro a toda Europa y tenía el potencial de matar a millones de personas, es la fusión del reactor nuclear de Chernóbil en Ucrania en 1986. La energía nuclear es más común de lo que se cree. En todo el planeta,
440 centrales eléctricas generan el 10% de la electricidad mundial. La energía nuclear es hasta 8.000 veces más eficiente que los combustibles fósiles, no emite gases de efecto invernadero y, en general, es segura. Pero no está exento de riesgos. Cuando las cosas van mal, pueden salir muy mal. En marzo de 2011, el desastre de la central nuclear japonesa de Fukushima demostró cómo este tipo de accidentes representan una de las amenazas más existenciales de nuestro tiempo. Clasificado en el nivel 7, el más alto en la escala internacional de eventos nucleares, fue provocado por un terremoto y un tsunami de intensidad extremadamente rara. Provocado por la naturaleza, no forma parte de nuestra cuenta atrás, a diferencia del desastre de Chernóbil, también clasificado como nivel 7, y que representa uno de los ejemplos más dramáticos de error humano en la historia del mundo industrializado. Es el 25 de abril de 1986. Los ingenieros de Chernóbil realizan una prueba de seguridad en el reactor No. Garantizar que los sistemas de enfriamiento críticos funcionen durante un corte de energía. Para realizar la prueba, deben apagar el sistema de enfriamiento de emergencia, lo que hicieron 10 horas antes de comenzar. Durante este tiempo, el reactor sigue funcionando. Las barras de uranio sumergidas son bombardeadas con neutrones en un proceso llamado fisión nuclear. Esto calienta el agua, que produce vapor que alimenta una turbina, que genera electricidad. Las barras de uranio, cuando se sobrecalientan, pueden comenzar a derretirse y producir gases explosivos. Para regular la reacción de calor, las barras de control hechas de carbono se bajan al núcleo del reactor. Se supone que absorben neutrones y evitan una reacción en cadena que llevaría al reactor a entrar en modo desbocado. Poco después de la 1 de la mañana, el 27 de abril, los operadores reciben el permiso para lanzar la prueba. Los sistemas de seguridad están desactivados para no interferir en el proceso. Casi de inmediato, hay una subida masiva de energía. El núcleo se desestabiliza y parece probable un colapso. Intentan insertar las barras de control, pero se atascan en el camino. El reactor llega al punto de no retorno. No hay forma de detener la reacción nuclear en cadena. A la 1:23 de la mañana, el reactor explota. La explosión es tan poderosa que arroja la cubierta del reactor de hormigón de 1.000 toneladas al techo de la central eléctrica, destruyéndola. El reactor abierto arde a 4.000 grados centígrados. El fuego arderá durante varios días. Se rocían millones de litros de agua, tratando de enfriar el reactor. Luego, se desplegarán miles de toneladas de arena, arcilla y plomo para evitar que la radiación se escape a la atmósfera. En ese momento, 115.000 personas vivían en la zona. Pasaron 36 horas antes de que se les ordenara evacuar con nada más que la ropa que llevaban puesta. Nunca se les permitirá regresar. Toda la zona de exclusión, que todavía existe hoy en día, se extiende por 4.800 kilómetros cuadrados, más del doble del área de Londres. Se necesitarán 10 días para extinguir el fuego. Para entonces, el reactor habrá liberado 400 veces más radiación que la bomba de Hiroshima. Pasarían otros 6 meses antes de que el reactor quedara sepultado en un sarcófago de hormigón y acero. Debe permanecer allí durante al menos 20.000 años. En el lugar del accidente, 600.000 hombres, conocidos como liquidadores, fueron contratados para limpiar la planta y el área circundante. En Chernóbil, los trabajadores solo podían estar 90 segundos antes de recibir una dosis de radiación de por vida. La nube radiactiva se extiende por el norte de Europa hasta Escocia, a 2.400 kilómetros de distancia. Las consecuencias se sentirán en toda Europa. El cáncer y los defectos congénitos aumentan en los 10 años después del accidente. Los vientos alejaron lo peor de la nube de los principales centros de población. La cifra oficial de muertos por el desastre fue de solo 31. Estas víctimas murieron en la explosión o inmediatamente después de una intoxicación aguda por radiación, pero la cifra real es casi con certeza mayor. La tasa de mortalidad entre los liquidadores es casi el doble que la de la población general, y aquellos que vivieron bajo la nube de radiación tienen muchas más probabilidades de sufrir cáncer años después.
Las estimaciones rusas sugieren que han muerto 30.000. En 2006, un informe científico de Greenpeace estimó la cifra en 200.000 muertes entre Rusia, Bielorrusia y Ucrania. El tiempo entre la exposición y la enfermedad dificulta establecer vínculos claros con Chernóbil. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que la vida media radiactiva es de varios miles de años, y el desastre de Chernóbil seguirá persiguiéndonos durante los siglos venideros. Estos 10 desastres son un catálogo de tragedias humanas que afectan a nosotros y al planeta. Lo único que comparten es que todos podrían haberse evitado. El abandono, la codicia y la incompetencia siempre han extraviado a la humanidad. Las regulaciones y estándares de seguridad cambian, la naturaleza humana no. En esta cuenta regresiva, hemos demostrado cómo las acciones de un individuo, empresa o grupo pueden ejercer un impacto que repercute en todo el mundo con consecuencias que pueden durar cientos o incluso miles de años. Solo podemos esperar estar a salvo del próximo desastre inevitable.